Las cifras oficiales de disminución de delitos que el gobierno de la Cuarta Transformación nos presume todos los días en las mañaneras no, no coinciden con la realidad. Lo digo porque en Veracruz están presumiendo que han detenido a muchas personas, que ha habido muchas detenciones. Digo, todos sabemos, ¿no? Conocemos la inseguridad en el país. Pero en Veracruz particularmente han presumido muchas detenciones. Y han dicho, miren, detuvimos un capo aquí, detuvimos otro capo allá. Y les voy a poner estas imágenes. Por favor, observen dónde están los círculos. Díganme ustedes qué es lo que falta. O revisen esta otra. Díganme ustedes qué le ven mal. Incluso esta. ¿Qué es lo que tiene equivocado? Todos estos son comunicados de la Secretaría de Protección Ciudadana del Estado de Veracruz, en donde nos están presumiendo que detuvieron a alguien. Pero en la primera imagen, ¿sí se dan cuenta ustedes que al detenido le faltan las piernas? En la segunda imagen, ¿se están dando cuenta ustedes que los pies están volteados? Las personas están de espaldas, pero los pies voltean hacia la cámara. Igual ocurre con la tercera imagen, donde los pies están volteados hacia la cámara mientras que la persona está de espaldas. Estas imágenes son manipuladas con inteligencia artificial. Las difunde la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz bajo el gobierno de Rocío Nale. Y quieren que les crea que, que están disminuyendo los delitos en México. En las fotografías que acabamos de ver hay un detenido que parece flotando. A los policías, a los militares les pusieron los pies al revés. Y no es un error, no es un exceso de celo, de propaganda. Es la realidad de cómo este gobierno construye una narrativa de éxito en seguridad, retocando, recortando, reclasificando, presentando solamente aquello que le conviene. Mientras que lo que vivimos millones de mexicanos es exactamente lo opuesto. Desde las primeras mañaneras de Andrés Manuel hasta las de Claudia Sheinbaum, el ritual es exactamente el mismo. Se proyectan gráficas con flechas que van hacia abajo, se anuncian reducciones de 30, 40 o 50% en homicidios dolosos, en delitos de alto impacto. Si los homicidios hubieran bajado tanto como realmente lo dicen, cabrón, hubiera habido gente que revivía. En lugar de morir, se iban a revivir estas personas. Pero vienen y te declaran que la estrategia está funcionando. ¿Cuál estrategia? Están comparando periodos desiguales, toman máximos históricos como si fueran un punto de partida, se ocultan los totales acumulados, presumen que el promedio diario de asesinatos bajó de casi 90 a poco más de 50. Pero cuando volteas a ver todos estos números con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que hace el INEGI, con los registros de las personas desaparecidas y con la percepción de los ciudadanos, la propaganda se cae porque es un castillo de naipes que está mal estacionado, mal acomodado. La percepción de inseguridad en México se mantiene en niveles alarmantes, más del 70%. Más del 60% de los mexicanos que viven en las ciudades dicen que es inseguro vivir en su ciudad. En muchos lugares la cifra supera el 75%. 3 de cada 4 personas se sienten inseguras en donde viven. La inseguridad sigue siendo el problema más grave de México, por mucho, por encima de la salud, incluso de la inflación. ¿Y cómo es posible que el gobierno esté celebrando una histórica reducción de homicidios mientras la gente tiene más miedo de salir que antes a la calle? Cuando tienen miedo de abordar el transporte público, de abrir siquiera la puerta de su casa. Pues la respuesta es bien simple, porque las cifras que te están mostrando no capturan la violencia, no coinciden con lo que estamos viviendo todos los días. Esa violencia que
realmente afecta a las familias. Los robos en las calles, las extorsiones telefónicas, los fraudes, los asaltos, las amenazas, todo eso ha aumentado o se están manteniendo en niveles que son insoportables. La cifra negra, esos delitos que nunca se denuncian ni se investigan, está más arriba del 93% en este país. De cada 1,000 delitos que ocurren, solamente 68 llegan a generar una carpeta de investigación. Así de ese nivel. De 1,000 delitos, 68 son denunciados y se hace una carpeta de investigación. El resto desaparece entre la impunidad, exactamente como desaparecen miles de personas todos los años. Y este es uno de los trucos más idiotas, perversos, cínicos e hipócritas de este gobierno. Por un lado están celebrando menos homicidios dolosos registrados, pero las desapariciones se disparan. En el primer año de Claudia Sheinbaum se reportaron más de 14,000 personas desaparecidas. 14,000 personas en un solo año. Un incremento de más del 50% respecto al promedio del sexenio anterior, que ya era alto. Se ha probado una y otra vez cómo muchas de las muertes violentas en el país se reclasifican como otros delitos contra la vida o simplemente los dejan fuera del conteo de homicidios. Las fosas clandestinas siguen apareciendo, pero sus víctimas no se contabilizan como asesinatos. La información que sale del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas se está ajustando a la baja sin una explicación que sea clara. Se eliminan todos los meses miles de nombres de un día para otro. Y esto no es transparencia, no es ningún ejercicio de claridad, es un maquillaje estadístico. El gobierno no solamente está seleccionando los datos que le convienen, no solamente los presenta como le convienen, sino que cambia la metodología cuando le sirve, cuando le resulta útil. Presenta las comparaciones que no coinciden con la realidad. Si haces un análisis técnico básico, no coinciden. Están comparando meses que no son equivalentes, están utilizando promedios diarios sin mostrar los acumulados. Se eligen los picos más altos del pasado para que cualquier aumento actual parezca un triunfo. Las organizaciones independientes que critican esto todos los días han revisado los informes de seguridad presentados en más de 100 mañaneras y han identificado estas prácticas recurrentes. Lo hemos denunciado en este canal todo el tiempo. No es un error, es una estrategia de comunicación que está diseñada para sostener esa narrativa de vamos bien que sale desde Palacio Nacional, mientras que hay estados como Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Hidalgo, Morelos, donde la violencia letal sigue concentrada, donde la extorsión está alcanzando sus máximos históricos, pero la manipulación de imágenes de Veracruz nos deja ver que no es un caso aislado, no es incompetencia local, es el mismo patrón que llegó a la política de seguridad de la 4T. Vamos a presumir en apariencia en lugar de presumir resultados. Si se puede generar con inteligencia artificial la foto de un operativo que sea exitoso, ¿por qué no reclasificar un homicidio o dejar de registrar una desaparición? Si se puede ocultar la magnitud de la cifra negra, ¿por qué no proyectar las gráficas que solamente muestren lo que está bajando, lo que está mejorando? Cuando la gente ve que las autoridades están publicando fotos de detenidos sin piernas, deja de creer en las detenciones. Cuando la gente ve que las cifras de la mañanera no coinciden con lo que se vive en su colonia, deja de creer en el gobierno. Esta es una falla del gobierno de la 4T, una falla ética, una falla política. Un gobierno que se dice del pueblo y para el pueblo no puede gobernar a base de datos que sean seleccionados ni propaganda. La seguridad no se mide nada más con el número de carpetas de homicidio doloso que una fiscalía decide abrir o reclasificar. La seguridad se mide con la capacidad de las personas de vivir sin miedo,
de denunciar sin temor a represalias, de recibir justicia cuando son víctimas. Pero hoy esa capacidad está rota. La impunidad en México es casi total. Las policías locales están destruidas, rebasadas o cooptadas. Las fiscalías no investigan. Te cobran por investigar. Hay corrupción incluso en las fiscalías que están ahí para ayudar al pueblo, pero te cobran por investigar. Te cobran por enviar un papelito a otro juzgado donde lo necesitas enviar. Pero desde el púlpito de la mañanera se insiste en que todo está mejorando porque la gráfica sí lo muestra. La violencia en el país estaba disminuyendo y en lugar de enfrentar el problema que todavía quedaba con una seriedad adecuada, con transparencia, con estadísticas, con inteligencia, no, mejor dijeron, vamos a hacer un discurso que cambie todo. Cambiaron la forma de contar los muertos, elevaron los desaparecidos a un nivel crítico como nunca lo habíamos visto. Mantuvieron a la población en un estado de miedo permanente, mientras celebraban avances históricos. Lo que estamos viendo en Veracruz es solamente una de las últimas pruebas de que cuando la realidad no se ajusta al discurso, mejor alteran la imagen. Si no pueden mostrar un detenido con piernas, se le quitan. Si no se puede mostrar una reducción real de la violencia, se reclasifica, se oculta, se compara con periodos que son más convenientes para su discurso. Los ciudadanos mexicanos no son tontos, no. Saben cuándo una cifra no coincide con lo que se vive diariamente. Saben cuándo un gobierno prefiere una foto retocada a la verdad. Y saben que las mañaneras se han convertido en un ejercicio de mentiras. Si siguen haciendo esto, las cifras de disminución en inseguridad van a seguir siendo un papel con tinta que no dice absolutamente nada frente a lo que estamos viviendo los mexicanos. La realidad que tenemos es un país que sigue sangrando, que sigue desapareciendo y que está viviendo con miedo. ¿Por qué habríamos de creerles cuando afirman que los delitos bajan si ni siquiera las fotografías son ciertas? El gobierno federal y sus dependencias de seguridad, todas estas, Sedena, Semar, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, han convertido los operativos contra el crimen organizado en un espectáculo de decomisos en el que nunca encuentran responsables. Los números que sacan en las mañaneras, suenan muy bonitos. Toneladas de droga, miles de armas, cientos de laboratorios desmantelados, decenas de miles de detenciones acumuladas, millones de litros de huachicol. Pero detrás de esas cifras hay algo preocupante. Todos estos operativos exitosos en los que no se detiene a nadie porque los sitios, cuando llegan a los sitios, ya están abandonados, son eso, un fracaso real. Digo, ¿por qué les voy a creer si no pueden ni siquiera poner una fotografía real de una persona detenida, verdad? Esto es evidencia de que la estrategia que están utilizando para privilegiar su imagen sobre los resultados, esta estrategia que pone en entredicho las estadísticas del gobierno como la fiabilidad de las propias instituciones encargadas de aplicarlas, no son otra cosa más que un ejemplo de corrupción. Se tiene que decir con todas las palabras, es corrupción. A finales de julio del 2026, en los municipios de Ayotlán y Degollado, en Jalisco, las autoridades federales, con la participación de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, aseguraron 6,800 litros de hidrocarburos. Clausuraron 8 tomas clandestinas. En uno de los predios ubicados en el poblado El Rosario de Ayotlán, se decomisaron más de 2,000 litros de combustible, mangueras, contenedores, un vehículo. Pero el lugar estaba abandonado. No hubo un solo detenido.
La fiscalía abrió carpetas de investigación contra quien resulte responsable. Una fórmula estúpidamente burocrática que se ha vuelto muy habitual, que en muy pocas ocasiones se traduce en capturas de los verdaderos operadores. Ni siquiera los veladores estaban ahí. Exactamente lo mismo ocurrió en Degollado, uno de los municipios en donde hay mayor incidencia de tomas clandestinas a nivel nacional. El gobierno federal presenta estos hechos como golpes al huachicol. La ciudadanía lo que vemos son operativos de apariencia, porque llegan cuando los delincuentes ya se fueron. Otro caso, como el de, por ejemplo, el de Reynosa, Tamaulipas, hace unos días, en donde elementos del ejército mexicano aseguraron este complejo que era una refinería que no refinaba, que nada más procesaba petróleo clandestino para el procesamiento, almacenamiento, distribución ilegal de combustibles. Era una instalación de dimensiones enormes, con pipas, tractocamiones, motobombas, generadores de energía. Esta mini refinería, que no era mini refinería, sino una mini procesadora, dijo Claudia Sheinbaum, de petróleo, o sea, refinaba petróleo, pero no se llama refinería, de acuerdo a Claudia Sheinbaum. Estaba en una zona despoblada, sí, pero muy cercana al área urbana, a 1,5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional. Durante el operativo, después del operativo, no se reportó la detención de ninguna persona. El sitio, cuando llegaron, había sido abandonado con camiones, con vehículos, con todo. Y este tipo de hallazgos de infraestructura que dejan atrás, de vehículos, de los litros de gasolina, pues lo único que sugiere es que los grupos criminales tienen algún sistema de alerta suficientemente amplio y bien establecido para irse antes de que las fuerzas federales intervengan. La pregunta es, ¿cómo es posible que una refinería clandestina de ese tamaño opere sin ser detectada a tiempo y que cuando finalmente se interviene no haya nadie a quien detener, ni siquiera un velador? A lo largo del 2025, del 2026, se han reportado los mismos aseguramientos de laboratorios de metanfetamina vacíos, predios de almacenamiento de precursores químicos donde no hay ocupantes, vehículos abandonados con arsenales de armas, centros de acopio de huachicol sin operadores. En cada ocasión el discurso oficial hablan mucho del decomiso, lo celebran como todo un logro, pero nunca te explican por qué la inteligencia que permitió ubicar el sitio no sirvió para capturar a aquellos que lo operaban. El hecho de que estos resultados se den una y otra vez genera una sospecha, claro. O la inteligencia es insuficiente, o son unos idiotas, o son pendejos los que están ahí, o es que hay información que se está filtrando con la anticipación suficiente para que los delincuentes se puedan ir del lugar. Entonces, esto es real. Esta realidad nos obliga a cuestionar las cifras de seguridad que el gobierno federal está presentando como pruebas de avances. En las mañaneras presumen una reducción del 48% en el promedio diario de homicidios dolosos. Se habla de miles de detenciones por delitos de alto impacto, de un golpe contundente a las finanzas del crimen organizado, pero seguimos siendo un país inseguro. Más del 75% de la población lo dice. Tenemos la cifra negra de la que hablábamos hace un rato, que es superior al 93%. Las desapariciones han registrado incrementos significativos. Se ha documentado a través de organizaciones independientes. Y cuando las autoridades federales exhiben sus gráficas de descenso, mientras la gente sigue viviendo con miedo, los sitios delictivos aparecen vacíos, su credibilidad se sigue yendo hasta los suelos. No sirven. Las agencias involucradas no pueden ser creídas. Y también está en entredicho la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, dependencias que cada vez están concentrando más funciones de seguridad política pública bajo el argumento de que son las instituciones más confiables. Pues no. La Guardia Nacional, que ya está formalmente adscrita a la estructura militar del país, opera con un despliegue masivo. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Fiscalía General de la República coordinan las acciones, pero la turbiedad, la neblina, el velo que ponen en el registro de las detenciones, de las quejas ante los organismos de derechos humanos, los casos que están documentados, de la penetración criminal en las corporaciones locales,
Nos dicen que todavía hay muchos problemas. En muy raras ocasiones se investiga si hubo filtraciones desde adentro de las propias dependencias, ya sea a nivel municipal, estatal o en alguno de los eslabones de la cadena de inteligencia federal. Y el problema de fondo es político, es de diseño. El gobierno federal mantiene su discurso de éxitos, mientras que no responde las preguntas que son más incómodas. ¿Por qué tantos operativos terminan sin capturas de los responsables? ¿Por qué la inteligencia permite ubicar la infraestructura pero no a las personas? ¿Hasta qué punto las cifras oficiales están reflejando una reducción de la capacidad del crimen organizado? ¿O solamente los están desplazando